Bueno, chicos, chicas, el día de hoy nos encontramos en CEU. Si se han de acordar y bueno, visto los videos que he llegado a subir, les prometí que vamos a subir videos de distintas áreas, de distintas carreras y demás. Y en este día nos encontramos con la maestra Jessica. Y bueno, no sé qué le puede decir a la gente que llega a ver estos videos, maestra, para que lo vayan conociendo un poco. Hola, pues un gusto estar aquí en este medio y poder compartir con ustedes un poco sobre mi experiencia docente. Mi nombre es Jessica Martínez Cruz, soy docente en la Facultad de Administración, particularmente imparto cátedra en la licenciatura en Comercio Internacional, así como en la licenciatura en Negocios Internacionales. Perfecto. Bueno, ya ven, hay un gran currículum detrás de... Pregunta, maestra, ¿hace qué tiempo empezó, pues digamos, esa aventura de dar clases aquí en UAB? O sea, ¿cómo fue esa trayectoria? O Sí, sea, fue saliendo como de la uni o hubo un proceso detrás de... pues fue un proceso largo detrás de, prácticamente yo inicié en esta aventura, como bien lo has llamado, de la docencia en el 2012, entonces ya tenemos un vasto historial, pero particularmente en el caso de impartir clases aquí en la Facultad de Administración, hace Sí, 8 años que inicié con esta experiencia que me ha dejado muchísimo, que me ha permitido crecer en muchas formas, profesionalmente, personalmente también, por supuesto, y la verdad es algo que particularmente valoro muchísimo, ¿no? El hecho de compartir con los estudiantes y sobre todo, ¿no? El ser parte de forjar a esas futuras generaciones, ¿no? Y abonar un poquito a ese desarrollo tanto profesional como también personal de ellos. perfecto. Pregunta, todas las materias que ha llegado a impartir, digo, a veces creo que se va el tiempo volando, pero Sí. ¿ha sido esa o esas materias que diga, sabe que esta se me pasa el tiempo así, pero es la que más disfruto? Sin duda, estudios comerciales de África es para mí mi pasión, soy africanista de corazón y me gusta mucho porque me permite desmontar muchos mitos que hay alrededor del Ok, continente africano, porque sentimos muchas veces muy alejada esa realidad, ¿no? sí, Que converge dentro de estos 55 países que conforman dicho continente. No obstante, tenemos mucho más similitudes y más afinidades de las que creemos, ¿no? Desde el caso específicamente de México con el continente africano. Entonces me encanta porque usualmente hay muchos temas que se ponen sobre la mesa de discusión y que generan ese debate, ¿no? Vamos justamente generando también mucha conciencia de lo que pasa en otras partes del mundo y sobre todo en un continente que desafortunadamente muchas veces queda invisibilizado, ¿no? sí. Dentro de los estudios incluso internacionales. Y para mí particularmente el hecho de que tras ese curso, muchos me mencionen que les gustó la materia o que incluso no se llevaron algo o que en algún momento dado se van a aventurar a seguir estudiando más sobre África. Con eso la verdad es que para mí reafirma el que esa materia es muy, muy interesante Sí, y sobre todo el seguir dando lo mejor en ella para tratar de abonar un poco más sobre el conocimiento de lo que es el continente africano. qué padre. Bueno, pero de África, ¿qué puede desmentir? Al menos yo, digámoslo así, en mi ignorancia, creo que también influye mucho los medios de comunicación que nos muestran Completamente. que África vive en extrema pobreza. África vive muy burdo, eso lo vi en un documental de DW, Sí, que sí, sí. están ahí en la basura y dices, ok, o sea, creo que no es eso, pero ¿qué podría Así es. desmentir sobre eso? Justamente el amarillismo es algo que permea enormemente cuando se habla sobre el continente africano y sobre todo todas esas noticias, ¿no? que se emiten o toda esta información que circula en redes sociales, perdón, sobre el continente africano. No obstante, pues África no es solamente pobreza, no es solamente hambruna, guerras, ¿no? O incluso pobreza extrema, Sí, desnutrición, digo, porque usualmente lo que nos pintan son niños desnutridos, ¿no? O safari todo el tiempo. sí, El continente africano es un continente sumamente heterogéneo con 55 realidades distintas, así como hay economías, por supuesto, en rezago, como las hay también en América, por supuesto, hay economías pujantes, ¿no? sí. Economías que están creciendo de manera considerable, que están ofreciendo posibilidades para que empresas del extranjero puedan llegar, están dando mucho pie a la industrialización, están habiendo clases medias que están creciendo, e incluso también tenemos la África tecnológica, por ejemplo, países Okay. como Kenia, ¿no? Donde se están desarrollando aplicaciones enfocadas al tema de la agricultura, en países como Nigeria, en donde también el comercio electrónico está teniendo un auge importante. Entonces, África es muchísimo más que eso, también es heterogeneidad en términos culturales, porque África no es un país y no se habla africano. ¿No? Tenemos Okay. más de 3.000 lenguas que se hablan en el continente africano, están las que son heredadas, por supuesto, del proceso de colonización, el inglés, el francés, el portugués, incluso el español. Guinea Ecuatorial, por ejemplo, su idioma oficial es el español. Oh, Pero, okay. por supuesto, además de eso, pues están las lenguas originarias.
entre ellos el Kiswahili o Swahili, que es una Sí. lengua que se habla principalmente en África Oriental, y que si ustedes han visto la película del Rey León, probablemente hayan escuchado palabras como Rafiki, como Simba. Ok, Esas son palabras en Swahili. ¿No? ok. Entonces, pues sí, de alguna manera u otra hemos estado en contacto con culturas africanas, no obstante a veces no tenemos conocimiento de Sí, eso porque usualmente, digamos, nos acercamos a África desde perspectivas que desafortunadamente invisibilizan mucho de las aportaciones culturales, económicas, políticas que ha sí. abonado a lo largo de la historia. Pues bueno, lo más importante, África es cuna de la humanidad, hace más de 6.000 años salió del África Oriental, del Homo sapiens, y empieza el poblamiento del mundo. Guau, o sea, Sí, acabo de dar una gama de información, yo diría muy resumida, digo, quiero sí, suponer y claro. entender que todo esto le llevó tiempo investigarlo, leerlo, Sí, sí, sí. porque sí, sí, o sea, lo que me menciona de la película del Del Rey Rey León, León, yo sí. desconocía eso tal cual, y ahora que lo mencionas como de, wow, ya veo la película de una forma muy diferente, Ujú. incluso lo que nos comenta creo que son países dentro de, Sí, países dentro del continente digo, africano. creo que todo mundo, y me incluía yo, era de, África es un continente, es un solo país, y no, o sea, creo que tenemos muy marcado esa imagen Sí, de que África es un todo, pero no lo es todo. Y también la exactamente. parte de que no solamente es safari, porque creo que todo mundo, un ejemplo, ve Sí, sí, sí. Madagascar y África es puro Exacto. safari, ven el Rey León es safari. No Sí, es sí, por sí. quemar la gente fan de Pantera Negra, pero ven esa parte es safari, o sea, es Sí, como sí, de, no, son sí. un poquito más que eso. Así es, así es. Ahora, gran pregunta, maestra. Del tiempo que lleva aquí, bueno, actualmente, ¿cómo considera que han ido cambiando los estudiantes? ¿Considera que leen un poco Ujú. más, participan menos? ¿Qué cambios ha notado en ellos en todo este tiempo, hasta ahora, hasta el día de Sí, sí, hoy? sí. Pues digo, haciendo digamos, una especie de balance, ¿no? En estos 8 años que llevo impartiendo cátedra aquí, definitivamente se ha visto un cambio importante en la manera en cómo los jóvenes se informan actualmente, ¿no? Tienen a disposición, ¿no? Una ventana de fuentes de información que muchas veces aquí, digamos, lo complicado o el desafío es discernir las noticias falsas de lo Sí, que sí es real, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, lo que busco mucho es justamente generar ese pensamiento crítico dentro del aula, ¿no? Yo les digo a los chicos, así sea en TikTok, ustedes vean noticias, pero obviamente al momento de que nosotros lo pongamos sobre la mesa de discusión en el aula, sí les pregunto de, bueno, ¿y tú qué opinas, no? Sí, O qué más has escuchado, o lo contrastamos con lo que escuchó alguien más, ¿no? Porque también depende mucho de los medios de comunicación que se sigan, sí, porque hay algunos que tienen mucho sesgo, ¿no? Entonces, tratamos de hacer ese contraste y al final generar, digamos, una especie como de conclusión, ¿no? Incluso colectiva. Me gusta mucho que los chicos reflexionen. Usualmente trato de no ser simplemente yo la que aporte, sí, porque muchas veces aprendo muchísimo más de ellos de lo que ellos logran aprender de mí, ¿no? Me gusta mucho cuando estas clases se vuelven muy ricas en el sentido de que cada uno va aportando, yo sí. opino esto, yo opino aquello, y por supuesto siempre en el marco de una sana convivencia, siempre en el marco del respeto, pero eso sí puedo decir, participan más, ¿no? Eso también es una realidad. Entonces, siempre los incentivo a que se mantengan informados, no importa si es vía Instagram, vía ¿no? TikTok o algún otro medio, pero siempre tratando, sobre todo en las licenciaturas que son de corte internacional, pues Sí. tratar, ¿no? De tener justo este panorama general de lo que está pasando en el mundo, no obstante, siempre llevándolos a la reflexión y por supuesto al análisis de eso que estamos viendo a través de esas redes sociales. Entonces los chicos son muy curiosos y también son muy, digamos, pues ávidos, ¿no? De muchas veces de seguir preguntando, de seguir aprendiendo, de seguir indagando. No obstante, pues sí, siempre es como llevarlos por el tema de sí, pero siempre bajo cuestionarte qué es eso, qué es lo que estás viendo, ¿no? O Sí, sí, qué es aquello que te están mostrando sí, sí, a sí. través de esos medios. Y toca algo muy curioso, muy padre, algo que yo en lo personal no esperaba que me respondiera, porque casi siempre, de algún modo, esperan que los que reflexionen o piensen así somos de los del área de letras. Porque Sí. normalmente, de hecho, hasta mi hermana me ha hecho preguntas, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Y qué ves de Ujú. esto? Y ahí saco todo lo que yo sé, ¿sabes qué es esto? Así es así. O la respuesta más sutil y directa que le digo, ¿de dónde vino la información? O sea, ¿quién lo Ujú. dijo? Es que Exactamente. este medio lo dijo, ajá, pero ¿quién lo está respaldando? ¿Quién lo dijo? Porque es fácil ver TikToks Ujú, y ujú. sale el médico y no consumas esto, ajá, pero ¿quién? O no, hay unos que salen diciendo, investigadores dicen que es malo, un ejemplo, consumir coca, ajá, Ujú. pero
quiénes son los investigadores que él dice, de dónde Exacto. sacó el dato, por qué lo dijeron, dónde lo dijeron, cómo lo dijeron. O sea, yo necesito todo ese dato para decirte, sabes que sí es verdad o no es verdad. Exactamente. Ujú. Porque si el video está ahí, la gente lo toma muy literal. No tomes coca porque es un veneno. Ajá, pero yo necesito todo el dato completo, no quedarme Ujú. nada más a medias o creer que lo que me dijeron ya es real. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. Incluso le comparto esto. Hay un profe en filosofía, que es el doctor Favelo. Él es de Cuba. Entonces a Ujú. nosotros nos dio la materia de axiología. En este caso, Ok. como soy del área de México, nos dio esa materia. Y algo que me gustó de él es que decía, yo quiero que vean noticias, o sea, yo les voy a llegar y ¿qué Ujú. vieron hoy? O sea, ¿qué vimos hoy? Ujú. Y conforme a su bibliografía fuimos ahondando varios temas. Algo que yo recuerdo muy claro de él es que él llegó un día y dice, ¿qué vieron de mi ley? Pues que vimos esto. Y se dice, pero dice, ¿qué creen? Él habla de libertad, pero ¿a qué libertad se está refiriendo? Él va y grita, viva la libertad, carajo, Ujú. pero ¿en qué libertad? ¿Qué es la libertad para él? Y te quedas pensando, oye, sí es cierto. Muchos van en el discurso y dicen, es que vamos a hacer justicia, pero ¿justicia a quién? ¿A quiénes? ¿A Ujú. qué te refieres con justicia? La justicia que tú estás del otro lado dices, esto es justicia, eso para ti es justicia, pero la justicia, ¿qué es para el pueblo? ¿Qué les Exactamente. quieres decir con justicia? Entonces todo eso fue como de wow, sí nos movió ese profe porque sacaba su misma bibliografía, sacaba ejemplos de la cotidianidad y creo que de esa manera le agarramos cariño a la materia y sí llegábamos a hacer esas cuestiones de a qué se refieren con justicia, a qué estén refiriendo con libertad, qué es la injusticia para ellos. Y no, salen demasiados temas detrás de Sí. eso. Yo ver que está haciendo de esta manera o a su forma hacer que los compañeros lleguen a pensar de esta manera y también las compañeras, pues me hace ver que creo que sí está viendo gente muy consciente hoy en día y no están tomando muy literal lo que ven en redes. Sí, 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 porque eso es importantísimo, ¿no? Al Sí, final creo que el trabajo del docente es justamente guiar sí, y darles las herramientas para que ellos puedan en algún momento dado discernir, ¿no? sí, Y tomar decisiones siempre informadas y por supuesto siempre a través del análisis, no quedarse simplemente con lo superficial, sino sí, qué hay detrás de todo eso, sí, sí, ¿no? O para responderse incluso qué es lo que está pasando en el mundo, bueno, ver qué hay detrás sí, de todo, ¿no? Digamos, todas las aristas, hacer un análisis de todo lo que, los elementos que forman parte de, pues, de su entorno, ¿no? En sí, sí, general. sí. Uh-huh. Ya te que comenta eso, fíjese que igual se lo comparto. Vinieron hace un año, casi dos, unos compañeros que venían de Perú. Ok. Ellos nos Uh-huh. decían, ¿sabes qué? No nos querían dejar ir nuestros papás porque decían, México, es peligro, es narco y demás. Sí. Y le digo, bueno, ¿cuál es tu perspectiva de haber estado un semestre acá antes de venir acá? Dice, no, al principio pues, era el temor de nos va a pasar esto. Dice, Uh-huh. pero ya estando con ustedes en Puebla, que nos fueron guiando y demás, o sea, nada, nada, nada que ver con lo que a lo mejor los medios en nuestro país nos dicen, es que México es esto, México es el otro. Dice, no, dice, si estás acá y has vivido acá o has pasado el semestre acá, dice, nada, nada que ver con lo que los medios dicen de México es peligroso, o sea, no, nada que ver. A lo mejor sí como en otros lados, ¿no? Hay cierta inseguridad en ciertos lados, pero no como lo pintan los medios, México, el gran peligro de todo. O sea, entonces sí creo que es importante informarse un poquito más. Definitivamente, y bueno, aprovechando, contar una anécdota justamente en una de aquellos viajes que hice para investigación. Justamente en Francia, Sí, incluso quienes estaban vendiendo como recuerditos y demás eran senegaleses. Particularmente mis estudios de investigación tienen que ver con migración o comercio internacional. Y entonces pues me acercaba justamente a ellos para pues tratar un poco de observar, ¿no? sí, Cómo se estaban desarrollando, en qué se estaban desempeñando. Y uno de ellos se me acercó, ¿no? Y decían, mexicana, mexicana. Y yo, sí. Y me dicen, el Chapo. sí, Inmediatamente dije, wow, o sea, ¿hasta dónde ha llegado esta imagen de sí, México? sí, De un sí, México violento, de un México, ¿no? En donde el narco prácticamente está latente. sí, Entonces fue la primera vez que sentí de esta imagen, ¿no? De la narcocultura sí, sí está haciendo mucho eco en el mundo. Mucho tiene que ver, por supuesto, los medios de comunicación de esa imagen que se ha vendido y también creo yo que mucho tiene que ver en el cómo se ha, creo yo, digámosle dejado esa, de lado esa diplomacia cultural que sí, antes caracterizaba mucho a México, ¿no? sí, 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 De tratar de proyectar pues lo más positivo, lo mejor que sí, tenemos, que son muchísimas cosas, ¿no? Positivas en el país. Siento que hemos bajado mucho la guardia en ese aspecto, en lo que en relaciones internacionales llamamos el soft power, porque yo soy internacionalista de sí, formación. Entonces, ¿qué es ese poder blando, no? ¿Qué sí, imagen quieres tú como país proyectar hacia el mundo? ¿Con qué quieres que te vinculen inmediatamente? sí, Anteriormente pues era incluso la gastronomía, ¿no? Eran todas estas vestigios arqueológicos, ¿no? De repente nuestras tradiciones, como el Día de Muertos, las costumbres, sí, pero ahora
es mucho más el tema del narco, lo que permea versus a lo que realmente es México. Sí. Y de hecho, de que comenta eso, yo le voy a interrumpir. Sí. Hubo un maestro, bueno, unos maestros doctor, nos habló en filosofía contemporánea y él nos sacaba mucho el ejemplo del narco, de cómo se ha ido romantizando la imagen del traficante, como, él se ve como el villano, pero es el héroe y está en contra de un mal gobierno, o sea, cómo cambian la situación real a decir, entonces, y él nos los decía con ejemplos, es que hay niños que van a decir, yo quiero aspirar a hacer eso, ganas buen dinero, tengo todo, ¿para qué voy a estudiar, para qué trabajar si puedo ser como él? Entonces, romantizar eso es como de, ok, es peligro, es como de, oye, cuidado con lo que estás viendo porque eso no, esa vida no es la mejor detrás de, porque detrás de desapariciones y demás, o sea, creo que no aterrizan mucho esa imagen de lo que está pasando detrás de, en vez de romantizar la historia de estos sujetos y decir, son como los mejores, nos los pintan como de, es la realidad, pelean contra un mal gobierno, y la gente lo toma muy literal de, sí, pelean contra un mal gobierno, es de, no, o sea, hay más cosas que deben salir y no están conociendo. Sí, sí, definitivamente coincido, se ha romantizado enormemente y la narcocultura, sin duda alguna, pues ha crecido de manera exorbitante en los últimos años a través de las mismas películas, ¿no? Incluso Sí. que se hacen en México, es decir, ya ni siquiera es como ven a México desde afuera, sino desde Sí. México se ha generado mucho, ¿no? El producciones visuales, ¿no? Series de televisión, incluso las mismas telenovelas o las películas, y bueno, la música, ¿no? Que también, por supuesto, ha abonado enormemente. Recuerdo justamente en uno de esos viajes me sorprendió escuchar narcocorridos Sí. en otras partes del mundo y era como, wow, o sea, sí ha tenido sin duda alguna una expansión, ¿no? Y que, pues bueno, ahora prácticamente con lo que nos vinculan en su gran mayoría, desafortunadamente, es con el tema del narcotráfico. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, yo recuerdo que en un seminario que dieron en México, bueno, los que éramos del seminario tal cual, casi yo invitaba en aquella ponencia de, miren, la información no solamente es narco, hay una película muy viejita como de ahí del 50-60 de Ignacio López Tarso que se llama Rosa Blanca. Entonces ya desde ahí, digamos, esa crítica hacia el gobierno de, a ver, esta persona creció, le heredaron todo este terreno, él, tal cual la imagen que él tenía es que yo, el día que muera, se lo dejo a mi hijo y él va a seguir con lo de la Rosa Blanca. ¿Y qué pasó? Llega la industrialización de, ¿sabes qué? Estados Unidos tiene la parte de allá, pero quiere tu zona. Y es de, no la voy a vender. Sin tanto rollo, le quitaron la zona, le vieron la cara al señor para que firmara un papel, lo firmó y al final le expropiaron el petróleo de ahí. Ya hasta que después viene la expropiación petrolera en la misma película diciendo, pasó esto, después, pero antes de, o sea, mucho robo de territorio y demás, es como de, ok, como que esta película era para hacer conciencia e incluso rescatar esa imagen de lo que pasó antes, para digan, oye, es conciencia de que mira, esto estuvo pasando, no nada más es narco, sino también pasamos estas situaciones. Sí. Y yo creo que haría falta más ese tipo de producciones que concientizaran a la población, ¿no? O sea, creo que hace falta mucho sobre eso. Desafortunadamente creo que en general, diría yo, las producciones cinematográficas ven más por el tema de cuánto me va a dejar, ¿no? De qué es lo que vende, a pues el generar justamente esas posibilidades de que las personas reflexionen, ¿no? Analicen e incluso conozcan su propia historia, ¿no? Porque muchas veces tal vez sea mucho más fácil a través de esos medios el que conozcan, ¿no? Como dices, el contexto, digamos, anterior a lo que ellos están viviendo y que les permita entender el por qué se están dando ciertas situaciones actualmente. No obstante, pues muchas de las producciones cinematográficas son demasiado superficiales, ¿no? También desafortunadamente, o al menos lo que se proyecta principalmente pues en cines, ¿no? Y que en el caso de México pues estamos bombardeados continuamente de pues de todas esas producciones estadounidenses, es decir, la cultura estadounidense que está prácticamente muy latente y ahora incluso, ¿no? De otras, pues a través de las plataformas de streaming, de otras culturas, ¿no? También con estas telenovelas turcas, ¿no? Las famosas Disney, que también, por supuesto, a ellos les ha funcionado mucho como parte de su estrategia de diplomacia cultural, como quiero que vean a Turquía, ¿no? En el resto del mundo. O Surcorea, ¿no? Que también es un fenómeno con todo esto de la ola surcoreana, con los K-dramas, ¿no? Todo esto, incluso lo del K-beauty y demás. Ellos están utilizando esa diplomacia cultural justo para vender esa idea, ¿no? O proyectar esa idea de Corea del Sur es tecnológico, Corea del Sur, ¿no? Es muy estético, Corea del Sur es distinto a lo mejor la imagen que teníamos tal vez de una Surcorea devastada después después de la guerra de Corea. Pero en el caso de México creo que hace falta justo eso, el hacer uso de esas herramientas que permitan, pues de alguna manera, el
el que el mundo vea que México es mucho más que esa, Sí, ¿no? sí, sí, Esa sí. narcocultura. De hecho, no sé usted, igual me gustaría conocer su opinión. Yo veo que últimamente, no últimamente, esto yo creo que es de años, siempre ha sido la imagen, digo, en novelas, películas, que siempre es, por así decirlo, desafortunadamente, las clases sociales, el rico y el pobre que misteriosamente siempre fue rico, es como de muéstrales otra cosa, porque no es así, o sea, México no es eso. O la imagen que muchos tienen de Sudamérica, en este caso estos amigos de Perú que dicen, ah, es que ustedes tienen el Chavo del Ocho, o los argentinos quejándose, es que lo mejor de México es el Chavo del Ocho, es de no, o sea, hay más, no, eso es Sí, algo sí, de sí. tantas cosas que puede haber, pero no somos solo eso. Entonces, no sé qué opina usted de esa parte que tienen, o esa idea que tienen de somos esto nada más. Exacto, creo que muchas veces se simplifica, ¿no? Sí, Y pasa tanto de cómo nos ven afuera, ¿no? Como México, también como nosotros solemos ver a los demás, sí, ¿no? Porque en el caso de los peruanos, eso también es una realidad. Siempre en redes sociales hay un pleito ahí que sí, inició un poco a veces por el tema de quién es el verdadero creador del ceviche y bueno, ¿no? no, sí, No en el tema gastronómico, cuál es la mejor comida, si la peruana o la mexicana, sí, pero sí, después, ¿no? Te das cuenta de que sí hay mucho esta idea de un Perú sumamente rezagado, un Perú incluso donde las personas, pues, no diría yo, tal vez no tienen muchas posibilidades para desarrollarse en muchos sí, aspectos. Esa es la imagen que tenemos de Perú. No obstante, pues si pensamos y vamos haciendo más bien como como ese escrutinio, ¿no? Del Perú en los últimos años, pues la realidad es que Perú incluso se llegó a considerar una potencia regional, ¿no? Entonces, al final sí vimos un tiempo, al menos a partir del año 2012, ¿no? Hasta hace no mucho, un Perú que iba creciendo de manera constante económicamente hablando, ¿no? Que estaba buscando justamente el generar un cambio en sus, digamos, en su industria, en sus sectores productivos y pues eso es poco de lo que se habla, ¿no? Se habla más de pues todas estas áreas de oportunidad que todos los países tenemos, ¿no? Entonces, sí, lo mismo pasa, por ejemplo, con el continente africano, hace rato lo mencionábamos, ¿no? Entonces, usualmente también lo solemos homogeneizar o lo solemos simplemente aterrizar en algunos otros aspectos. Entonces, pasa, ¿no? Desafortunadamente creo, repito, que falta mucho de información relacionada como para desmontar esos mitos que sí, existen alrededor de sí, sí, ciertas regiones del mundo o de ciertos países en específico, que sería buenísimo que se hiciera contenido más al respecto, sobre todo a través de redes sociales que son en las que los jóvenes utilizan actualmente, ¿no? Como para ir generando más eh, pues esa cultura de informarnos y no solamente quedarnos con lo que sabemos en un inicio o con esos estereotipos, sino más bien como conocer más a profundidad, ¿no? De esas otras realidades que convergen sí. incluso dentro de nuestro mismo continente. Y bien, nada, yo, vaya datos que están saliendo el día de hoy, creo Sí, que sale mucha buena información. Pregunta, digo, como para ir cambiando un poquito el panorama. sí. ¿Hubo algún grupo o alumnos que usted recuerde, sabes qué, en este momento, o en ese momento me la pasé súper bien y qué fue lo que pasó, que pueda recordar con ese cariño? Pues la verdad es que han sido muchísimos momentos en estos 8 años y tal vez de los más significativos que he tenido es cuando justamente al final del curso los chicos me han mencionado o que ven su licenciatura con un panorama completamente distinto después de la materia o que les llamó incluso más la atención no conocer más cosas sobre esa materia, sobre todo cuando, como te decía, cuando es sobre el continente africano. Hay quienes me han dicho, profa, si hago tesis quiero hacerla sobre algún tema de África. Te lo juro, para mí es un regalo para el alma, para el corazón y digo, o sea, estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Mi misión aquí no ha finalizado porque quiero seguir siendo parte, ¿no? De formar esas futuras generaciones, pero digo, sí, o sea, sí estoy haciendo bien lo que me gusta y eso me incentiva todavía a ser mejor docente, a ser mejor persona y siempre a dar lo mejor de mí, ¿no? Porque yo nunca he visto mi trabajo como eso, como simplemente ir y cumplir con mis horas laborales. Para mí la docencia es una vocación Sí, y el hecho de abonar justamente a los chicos a su curiosidad, a su análisis y pensamiento crítico, con eso de verdad yo me doy por muy, muy bien servida. Y entonces son esos momentos que siempre llego a atesorar, ¿no? Que me dicen, profe, muchas gracias por todo lo que nos enseñó. O sea, la verdad es que el cariño afortunadamente no me ha faltado, por el contrario, siempre está muy latente. Cada semestre es un desafío. Y cada grupo también es muy distinto, ¿no? Cada grupo tiene yo la verdad diría su vibra, sí, pero
Siempre trato de que hagamos clic desde el primer momento o conforme se va desarrollando también, ¿no? El tratar como de generar ese vínculo, porque siento que el docente también tiene que ser muy cercano, porque al final, si tú los quieres guiar, pues deben de sentir.